Y como sabes, el sábado pasado en vivo escuchamos el veredicto por el caso de Cecilia Strisowski, esta chica de 28 años que fue asesinada por el clan Sena, que están detenidos y ahora con condena firme. Por supuesto, se espera la sentencia para los próximos días, que va a ser dada por la jueza técnica, que es quien tenga que dar los fundamentos y los detalles de esa sentencia. Pero estamos conectados ahora con quien es el fiscal del equipo de fiscales especiales que llevó adelante la investigación del caso de Cecilia Strisowski. Estamos hablando de Martín Bogado, que escuchamos durante los días del juicio dar un alegato que realmente estremeció a todos, sobre todo por una frase, ¿no? Muy impactante. Doctor Bogado arrancando y diciendo esto de la mataron, la quemaron y creyeron que eran impunes. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenas tardes, Anabela. No sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien acá. Recordando, ¿no?, lo que fue esa frase que escuchamos en el momento del alegato suya. Así que preguntarle, a una semana de conocerse el veredicto, ¿cómo se vive allá en Chaco este resultado y esta justicia, ¿no?, que llegó para la familia de Cecilia? Bueno, a una semana de lo que fue el veredicto, lo que se vive es un clima, digamos, de tranquilidad, una tranquilidad aparente. Yo entiendo que motivado por el hecho de que la ciudadanía ha tomado conciencia, digamos, de lo que es la labor o el trabajo que se hace en la justicia y que las instituciones funcionan, o que en este caso funcionaron, y que digamos que todos los actores que hemos intervenido en lo que fue el juicio estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo decía, digamos, en muchas de las entrevistas que he dado que sentía esa satisfacción del deber cumplido, porque la sociedad espera, digamos, y deposita la confianza en su funcionario. La Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal actúa en defensa de los intereses de la sociedad, de las víctimas y de la sociedad, porque debe proteger estos intereses. La sociedad está, digamos, atenta está atenta y exige que esta clase de hechos no queden impunes. Y bueno, nosotros creemos que hemos cumplido con ese objetivo que la misma sociedad, digamos, no ha, como trabajo, como función esencial, nos ha encomendado. Doctor, antes de continuar con la entrevista, le voy a pedir que acomode un poquitito la cámara para que se le vea bien la cara. Y le quería preguntar, ¿no? El sábado pasado vimos escenas de mucha emoción, en virtud de lo que estaba usted diciendo, donde muchos ciudadanos chaqueños que estaban muy atentos al veredicto del jurado popular, cuando se escucharon y se leyeron cada uno de estas palabras, de este veredicto, se saltó de alegría, pero también de tranquilidad, un poco esto que estaba diciendo y señalando, ¿no? Saber de que llega la justicia para algunas víctimas, y en este caso Cecilia las tuvo, quizás otras lamentablemente no, pero en este caso sí Cecilia obtuvo esta justicia. Sí, lo que pasa, Anabela, es que muchas veces cuando en los casos se encuentran involucradas cierto tipo de personas, digamos, este tipo de actores, de los acusados me refiero, que tienen una trascendencia que fue muy mediática porque eran personas conocidas, personas vinculadas a la política. Por ahí se genera un poco la desconfianza en si de verdad, digamos, se va a estar a la altura de las circunstancias, y siempre está ese recelo o esa duda de que efectivamente la justicia llega a todos, y si esta situación de ser político, de estar vinculados al poder, no serviría una vez más para que el hecho quede impune. Esa es por ahí el miedo que tenía la sociedad. Bueno, quedó demostrado de que cuando se actúa con honestidad, con compromiso, digamos, se llegan a los resultados que se esperan, digamos. Doctor, ¿qué fue lo más difícil en todo este proceso de investigación donde ustedes tuvieron un rol muy importante? Usted llega a la causa recién en diciembre, corríjame si no es así, pero en diciembre toma, digamos, este cargo un equipo especial que estaba formado en su momento por el doctor Gómez, que
pasa y asume como ministro de Justicia en la provincia y usted ahí llega a la causa, esta causa tan mediática, tan importante, pero que además generaba tanta responsabilidad, ¿no? ¿Cómo fueron esos meses y años de trabajo para usted? Bueno, como bien vos lo decís, Anabela, yo me sumo ya cuando la causa estaba casi prácticamente terminada, la investigación penal preparatoria. O sea que la etapa más difícil, que fue la recolección de las pruebas más importantes o las más contundentes que ya se habían realizado, había pasado. ¿Sí? Por lo que me cuentan mis colegas, porque en ese momento yo también por ahí hablaba con el doctor Gómez, hablaba con mis colegas, era de que se había hecho mucho trabajo. El Código de Procedimiento Penal exige, digamos, te da cierto tiempo, un tiempo corto para producir las pruebas, y en un determinado momento, en el lapso de al menos 3 semanas, 4 semanas, se produjeron las pruebas que fueron indispensables para el juicio. Entonces, cuando me sumo, ya la mayoría de las pruebas estaban producidas. No obstante ello, se continuó trabajando con el equipo fiscal, se continuó, por ejemplo, analizando lo que eran las comunicaciones o todas las comunicaciones que tenía el teléfono de Cecilia, las comunicaciones entre los imputados, no solamente el día del hecho, sino días antes y días posteriores, como para reconstruir todo lo que fue lo que yo dije en su momento, lo que fue el antes, el durante y el después del crimen de Cecilia, lo que llevó mucho esfuerzo, mucha contracción al trabajo, analizar un montón de mensajes, porque me acuerdo que hablo de 35.000 páginas de mensajes Claro. que se investigaron, que se analizaron, y de la cual surgió importantísima información, por ejemplo, de esto de que hablábamos, de este tipo de obsesión o este rechazo que tenía la familia Sena hacia Cecilia, que aparece expresamente en los mensajes que la misma Cecilia le contaba a la familia, inclusive a un amigo. Claro. Doctor Bogado, sobre todo en las audiencias, se escucharon varios cuestionamientos hacia el equipo fiscal, como que ustedes tenían una teoría del caso errónea, que no habían podido recabar las pruebas para poder dar cuenta, digamos, del crimen de Cecilia. Teniendo en cuenta, ¿no? Que si bien, como me decía la doctora Velázquez, yo le decía, es un crimen sin cuerpo, sin embargo ella me decía, bueno, estaban las cenizas o estaban aquellos huesos calcinados que si bien no se pudo leer el ADN, sí consideramos que eran de Cecilia, pero todo eso cree que pudo haber dificultado, o al menos fueron las herramientas que utilizaron los abogados defensores de los imputados para poder cuestionar el trabajo del equipo fiscal? Mira, Anabela, los defensores hicieron su trabajo, no voy a valorar el trabajo de ellos, digamos, pero sí, en todo momento trataron, digamos, de minimizar o de alguna manera criticar nuestro trabajo, nuestra tarea. Nosotros sabíamos que si ellos estaban dedicando a criticar nuestra tarea porque lo habíamos hecho bien. Claro. Porque habíamos hecho justamente bien el trabajo. Nosotros éramos muy optimistas con las pruebas que teníamos. Había muchas pruebas que eran contundentes. Sí teníamos, digamos, esta cuestión que en principio para la gente común no habría un cuerpo porque no teníamos, digamos, una autopsia y un ADN que estableciera que esos restos óseos eran de Cecilia, pero toda la secuencia del hecho, de los hechos, cómo suceden, y en los lugares en donde había restos de Cecilia se encontraron pertenencias de ella, o sea, que vinculan directamente los huesos. Por ejemplo, el dije que se encontró en el río Tragadero, se encuentra, ¿no es cierto?, luego de la confesión de uno de los imputados que cuenta de que juntaron los huesos de un lugar, fueron los tirados en otro lugar, y en ese lugar donde arrojaron los huesos que eran de Cecilia se encuentra el dije de ella. O sea, esto hace una vinculación directa de que esos huesos eran de Cecilia. Además, porque la antropóloga cuando se refiere a todo esto, la cantidad de huesos que fueron, digamos, secuestrados o que fueron hallados en estos dos lugares, ella habla que esos huesos formaban parte de una sola persona. Claro. Y después ella fue colocando cada hueso en un esqueleto humano, definiendo en qué parte del esqueleto humano correspondían los huesos. Entonces, y después, bueno, las otras pruebas, que eran las cámaras que mostraban a Cecilia ingresando al domicilio de la familia Sena a las 9:15 de ese 2 de junio, y después el trabajo que hizo el personal policial de sentarse a mirar, y controlar las cámaras y no verla salir con vida, y después sí ver esa camioneta que sale, digamos, con los bultos de basura, y teniendo en cuenta los mensajes de Marcela Acuña, saquen la basura, y tenemos hasta las 7:30 para sacar la basura, era claro que la basura era Cecilia.
Doctor, usted tuvo una reunión con la mamá de Cecilia antes que ella declarara ese fin de semana, que fue, digamos, una reunión también cuestionada por los abogados de los defensores de los imputados. ¿Qué pudieron hablar en ese encuentro? Una mamá quebrada, ¿no? Por todo el dolor que supone no tener a su hija y que la hayan matado como la mataron. Bueno, esa reunión se produce porque el viernes, ese viernes que ella declara en un momento determinado, cuando ella iba a contar una información que yo iba buscando que ella que la diga, eh, los defensores objetaron mi pregunta, interrumpieron la declaración y bueno, eso motivó que vayamos ante la juez del estrado y ellos decían de que ese bloque de información que iba a introducir Gloria Romero no estaba permitido. Yo le dije a la juez que era una testigo que había sido, digamos, ofrecida para hablar de la dinámica de la relación entre César y Cecilia, que era la testigo más idónea porque era la madre y ¿Qué porque era había lo que presenciado. quería que cuente? ¿Cómo? ¿Qué era lo que quería que cuente? En ese momento, Gloria lo que iba a contar era que ella había escuchado un audio de Marcela Acuña donde hablaba mal de Cecilia. Ah. Que también Cecilia le cuenta a su amigo Roland Amarilla en uno de los mensajes, le dice, ayer, o dice César, abrió un audio, puso en altavoz un audio y escuché que ella hablaba peste de mí. Era la misma información que también Gloria había escuchado. Entonces en ese momento los defensores objetaron esta pregunta y la juez pasó a un cuarto intermedio para el lunes. El domingo, a mí me llama el doctor Bien, que es el abogado de Gloria, y me dice que Gloria, a raíz de esta situación que se generó en el juicio, estaba muy desilusionada, sintió que le habían atacado y quería irse de la provincia, no quería declarar más. Claro. Y me pidió si yo podía ir a contenerla. Entonces me fui a hablar con ella en el lugar donde estaba. Llegué a la vista de todo el mundo, digamos, por eso es que me describen cómo yo llegué con mi maletín, todo eso. Pero aparte es una facultad que tiene el fiscal de reunirse con su testigo. Esto no está prohibido de ninguna manera. Y en ese momento lo que yo le dije a ella, que la necesitaba, que termine su testimonio, y la convencí, le dije que ella me había pedido que se haga justicia y que necesitaba un último esfuerzo, que era lo último que yo le iba a pedir, y la convencí de quedarse y así fue que el lunes volvió a declarar. Sí, fue un testimonio realmente muy impactante, ¿no? Con muy sentido, lógicamente reviviendo cada uno de los momentos de su hija, de esta relación tan tóxica, tan tormentosa con el imputado y que también tan agradecida una vez que se hizo justicia, doctor. Usted pudo hablar con Gloria porque una de las gracias, de las tantas gracias que dedicó esta mamá fue hacia usted. Sí, nosotros hablamos constantemente antes del juicio, antes que ella venga a Resistencia, porque ella estaba en el sur, hacía que hacíamos videollamada de manera constante por ahí para confirmar cierta información que yo iba obteniendo o de sus declaraciones anteriores, quería corroborar de qué manera. Entonces hablábamos mediante videollamada muchas veces y ese sábado cuando se logra el veredicto yo al instante recibí un mensaje de texto de ella donde me agradecía, me pedía disculpas por todos los desencuentros que habíamos tenido en su momento. Y entonces yo la llamé y le dije que bueno, que habíamos cumplido con lo que yo le había prometido, que yo le dije, dame la oportunidad de demostrarte que nosotros vamos a hacer bien el trabajo y que vamos a hacer justicia por Cecilia para que descanse en paz y que vamos a lograr que se inscriba su fallecimiento en el registro civil. Y me agradeció inmensamente, bueno, una madre que encuentra un poquito de alivio con esto, digamos. Una vez que se conoció el veredicto, esto que usted está señalando, ¿no? Se pudo inscribir la defunción de Cecilia en el registro civil y también, ¿no? Se dio un certificado a la familia. Que desde el sábado que no tenemos, todavía no reanudamos la audiencia, que es ahora el miércoles. Tenemos miércoles, jueves y viernes las audiencias para la cesura de pena, que esto es determinar el monto de pena para los encubridores, porque para César Sena y los padres la pena es perpetua, o sea que hay que determinar el quantum de la pena, cuántos años nosotros vamos a pedir de prisión para los encubridores y bueno, la juez resolverá. En esa audiencia también tenemos previsto pedir que la juez disponga la inscripción del fallecimiento de Cecilia Marlene Strisowski, que ocurría el 2 de junio del 2023 y que como causa de su fallecimiento se ponga femicidio en el certificado de defunción. Eso lo vamos a plantear formalmente en la audiencia. Eso va a ser el próximo miércoles. Exacto. ¿Estuvo de acuerdo con la definición de inocencia para Griselda Reynoso? Y mira, nosotros la habíamos acusado, sabíamos de que con respecto a ella había ciertas debilidades, era previsible de que salga en este sentido. El veredicto y estas tablas las claras también dejan en evidencia la responsabilidad y con qué
con qué sentido de agudeza, de un análisis sincero, de un análisis serio que hizo el jurado para determinar los tipos de responsabilidad, porque también hacía Melgarejo, si bien es cierto, lo declara culpable, pero lo declara culpable por el encubrimiento simple, Claro. que no es lo mismo que Obregón y Fabiana González, que es un encubrimiento agravado. Esto habla a las claras de total compromiso y de la forma rigurosa con la cual el jurado analizó cada uno de los supuestos. Fue histórico, vamos a decir que realmente para la provincia de Chaco, inclusive para todo el país, el modo de selección de los ciudadanos chaqueños que se comprometieron de esta manera, como usted dice, con el veredicto y con un trabajo largo de horas en esas audiencias. Eran muchos los imputados, una causa que había sido muy mediática y donde realmente se había escuchado y se había hablado mucho. ¿Considera usted también que estuvo en un juicio histórico, digo, para la provincia y para el país? Mirá, de hecho, de verdad que este juicio, digamos, ha traspasado todas las previsiones porque hemos tenido 36 audiencias preliminares, 36 audiencias preliminares, cuando Increíble. uno en un juicio más de tres audiencias no hace para comenzar un juicio. Aquí hemos tenido 36 audiencias preliminares. Tuvimos 3 días para seleccionar el jurado, cuando lo hacemos en un día. Tuvimos 15 días o 2 semanas de juicio propiamente dicho, en la cual inclusive el veredicto se celebra un sábado, que no es habitual, creo que es la primera vez que también el jurado delibera un sábado, así que esto ha, digamos, fuera de todos los esquemas convencionales, por supuesto que sí. Y bueno, y la trascendencia misma del caso, que uno hoy todavía no llega a tener la dimensión de lo que ha hecho, digamos. Doctor, fue realmente el impacto del caso general, ¿no? Digo, en lo social, pero también un gran impacto en lo político. En su momento, en 2023, con dos referentes que estaban postulados para candidatos en la provincia de Chaco. Después, con sus vínculos con el gobernador de ese momento, digamos, todo eso también impactó y mucho en la provincia, pero digo, en la gente también hizo mella este caso en función de cómo fue, digamos, apareciendo un poco la verdad detrás de este crimen. Yo creo que la gente también se guiaba mucho por los medios instalaron el caso a nivel país, digamos, y el hecho mismo, lo aberrante que fue el hecho, esto de asesinarla, llevarla a un campo, quemarla, tirar sus restos. Vos fíjate, Anabela, que si esto hubiera tardado un poquito más, 3, 4 días más o 5 días más que no se develara, digamos, esta Iba a situación, ser un crimen quizá hoy impune. iba a ser una desaparecida más, como hay Claro. bastantes, muchas personas que hoy no. Sí, sí, un crimen impune como el que usted está señalando, ¿no? Una desaparecida con una mamá y una familia buscándola sin tener respuestas. También en ese sentido la rápida acción, digamos, de los investigadores tuvo mucho que ver en esto. Y un dato muy importante, el allanamiento que hicieron al río Tragadero fue decisivo para poder definir esto que usted está diciendo, doctor. Sí, sí, porque inclusive en el allanamiento que se hace y que se llega al río Tragadero, estuvo uno de los imputados Obregón. colaborando, con Obregón colaborando con la investigación, indicando los lugares, y esto corroboraba, digamos, todos los indicios que anteriormente ya, porque esos lugares ya habían sido requisados y habían sido identificados, pero Obregón vino a confirmar lo que se sospechaba, y bueno, después digamos, con lo que fue esta confirmación con el dije de Cecilia, que la verdad es que yo por ahí digo, uno por ahí quiere creer, yo soy creyente en Dios, digamos, y digo que en cada lugar Cecilia buscó dejar una huella para que se sepa la verdad, porque es increíble que en el barro el bombero se tome ese trabajo de buscar en el barrio y encontrar el dije, fue, digamos, algo milagroso. ¿Sabe qué? Creo que Cecilia habló con estos indicios que usted está dando, ¿no? En función de este dijecito, el anillo, después las prendas que después aparecieron quemadas en el barrio. Cada uno de estos detalles hicieron que se pueda conocer el lamentable, ¿no?, destino final de esta chica de 28 años con
con tanta historia y con tantos sueños por delante que se lo truncaron. Vos fíjate que inclusive en el juicio, que a mí la verdad que me pegaba, yo decía, no puede ser, ella, teníamos una foto de Cecilia mostrando el anillo. ¿Sí? Era increíble, como diciendo, fíjense, este es mi anillo. Era increíble, por eso yo digo que bueno, de algún lugar donde está ella también nos ayudó, porque también el tema de encontrar ese anillo en el descampado, cuando se habían quemado su valija y su teléfono, contaba la perito que entre la ceniza empezó a revolver y encuentra el anillo. La verdad, también un hallazgo que fue trascendente para la causa, el hecho de haber encontrado sangre en una de las habitaciones de la casa de la familia Sena, en el colchón y en la parrilla, que después que habían sido sacados de la casa y entregados a otra persona, digamos. Aquí también hay que resaltar la labor que tuvieron los fiscales que investigaban y también el personal policial que actuaron, digamos, a la altura de las circunstancias, la verdad. Doctor, cuando escuchó a los imputados hablar, en principio Emerenciano Sena, Marcela Acuña, desligándose absolutamente de todo lo que había pasado en su casa, ¿les creyó? No, por supuesto que no. Por eso, cuando hablaron, quedaron en evidencia, Anabela, porque ninguno dio explicaciones convincentes de por qué era inocente. La declaración del imputado es el momento que tiene, el momento oportuno para defenderse de las acusaciones y demostrar su inocencia, y no pudieron hacerlo. Tuvieron discursos políticos, discursos de cualquier índole, menos refiriéndose. Nadie dijo qué pasó con Cecilia. Además, decían que paga el culpable, pero no decían quién era el culpable. O Sí. sea, quedaron totalmente en evidencia. Fue muy, digamos, muy clara, digamos, que no decían la verdad. Aparte, nosotros mostramos unos videos donde Marcela Acuña hablaba a la gente, al público, donde decía que tenía que aparecer Cecilia, que no podía ser que una persona desaparezca de la faz de la tierra. Y ella dijo que había mentido. Entonces, ¿por qué creerle ahora todo lo que dijo? O sea, Totalmente. a Marcela Acuña no se le podía creer nada. Ahora, doctor, yo siempre me pregunté, una vez que, desde el principio que vengo leyendo la causa, ¿no? Y de una persona que ve un bulto que se parece a un cuerpo en su casa y se va, no hace absolutamente nada. Digo, pensando en de la mejor manera, ¿no? De Marcela Acuña, ya eso es para temer, porque uno, yo digo, uno se espanta si ve una situación así. Y después, durante todos los días que estuvieron, no hablaron para nada con su hijo. Hay muchas cosas que no pudieron dar cuenta en esta instancia y en varias de las instancias donde ellos se manifestaron. Sí, pero aparte vos fíjate de la forma, como vos decís vos, uno ve un cuerpo en una pieza y vos decís te espantás, por supuesto, pero ellos fueron a la noche a comer un guiso. Tal Después cual. andaban, digamos, fueron a comprar un teléfono de la mano, tranquilo, campante. Y no sé si vos viste la declaración o tenés en cuenta la declaración de la señora que planchaba en la casa Sí, sí, que dijo que recibió un llamado Obregón, que era de Fabiana González, y le preguntó qué pasó, lo mismo de siempre, le dijo. claro. Lo mismo de siempre. Y eso explica por qué actuaron de la manera que actuaron, por qué están tranquilos. ¿Usted cree que ellos tenían este modus operandi en la familia, como digo, dentro del movimiento? ¿Eso también se tuvo en cuenta? Yo creo que sí, digamos, el modo operandi este de que intervenían cada vez que había alguna situación, digamos, de este tipo o de lo que fuera, bueno, ellos se encargaban, nunca el patrón, el jefe se encarga personalmente de hacer el trabajo sucio, lo hacen los segundos, ¿no? Esto es lo mismo de siempre, motivó inclusive ahora, no sé si vos estabas enterada, pero ya hubieron declaraciones en la causa de Elvis Benítez, que es un chico que está Sí, desaparecido, que habría una cierta vinculación, le digo en potencial, porque la verdad que no sé, no estoy al tanto ahora cuando vuelva al trabajo, digamos, averiguaré en qué sentido va, cómo va avanzando esa investigación, eh, pero da la pauta de que en realidad, o daría a entender, digamos, de que no fue un primer hecho, claro. o un Y de único hecho hecho. muchos ya en su momento denunciaban, ¿no? Este accionar, inclusive hasta Mercedes, la tía abuela de Cecilia, contó y relató lo que hablaba en su momento César, y varios, ¿no? Han dado testimonio sobre estos manejos que tenían los Sena cuando ocurrían situaciones límites. En este caso no pudieron y creo que ahí la justicia tuvo un gran trabajo. Lo que pasa, Anabela, que hasta este momento era todo mitos, ¿viste? Todo eran Claro. mitos. Se dice, pero ahora esta señora declaró, lo hizo en el juicio.
Esto es lo mismo de siempre, está grabado, está, digamos, es cierto, es verdad, así que bueno, ahora hay que ver qué se puede hacer con todo esto, ¿no? Doctor, ya terminando, ¿cómo vivió en lo personal? Porque uno tiene familia, tiene una historia, digo, más allá de lo profesional y del rol que cumplió en este juicio, le pasan cosas, ¿no? A uno lo movilizan un montón de cuestiones, desde lo familiar, desde lo personal. ¿Cómo vivió durante todas estas jornadas? Y bueno, lo viví intensamente, digamos, me preparé a conciencia para el caso. Fue mucho trabajo que junto con mi colega fiscal y el equipo que me acompaña, pero también estaba la familia atrás, como decía Anabela, yo tengo 4 hijas mujeres, o sea, para mí no era un caso más, digamos, y todos los casos que involucran así este tipo de hechos o que dañan a las mujeres me moviliza porque justamente por lo que te digo, porque tengo una madre, porque tengo una familia que en los momentos en los que uno sentía un poquito de flaqueza o sentía algún tipo de duda, estaban ellos para contenernos, que fueron nuestros pilares fundamentales, y era mi motivación todos los días de la mañana, digamos, esto, y también el tema de que la sociedad estaba esperando una respuesta de parte nuestra, y bueno, creemos que hemos cumplido con todo ello. Doctor, muchísimas gracias. Venimos hablando y no se nos daba la entrevista, pero por fin pudimos hablar, dialogar. Gracias por esta justicia, ¿no? Por la justicia por Cecilia, que se lo merecía. Fueron 2 años y medio de esperar, pero finalmente llegó. Le mando un abrazo enorme y que tenga un buen fin de semana. Gracias, abrazo Anabela, hasta siempre. Hasta siempre. Estábamos hablando con Martín Bogado, parte del equipo de fiscales especiales del caso Cecilia Strisowski, a una semana del veredicto en contra del clan Sena. Nos dio detalles de cómo fue la investigación y de cómo se llevó adelante esta audiencia que fue histórica para Chaco, pero también para todo el país, porque una joven de 28 años que fue asesinada y después quemada tuvo justicia.